Que el Señor me lo bendiga grandemente. Soy el hermano John Brian Medina López. Bueno, para los que no nos conocen, amén. Primeramente estamos agradecidos con el Señor, con ustedes, porque están teniendo participación en la página de Facebook, amén. Y que las publicaciones que hacemos sean de edificación para sus vidas. Nos alegra bastante en el Señor que sea de edificación para sus vidas, aún las adoraciones que publicamos y que por la misericordia de Dios nos ha permitido, amén, publicar, grabar. Hermanos, que Dios me lo bendiga grandemente, amén. Aquí estoy junto a mi esposa Fanny. Ella no quiere salir en el video porque está con un poco de malestares, amén. Pero me va a apoyar leyendo las citas bíblicas que vamos a tocar en este estudio, amén. Y hermanos, más que nada, Dios les bendiga nuevamente, trayendo a memoria lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Acerca de la página, acerca de la encuesta, de la pregunta sobre el velo que se rasgó, si fue en la resurrección de Cristo o fue en la muerte de Cristo, amén. Ahí en la pantalla va a aparecer la pregunta, amén. Dios me lo bendiga grandemente, hermanos, una vez más. Y como le dijimos, ahora con la ayuda del Señor vamos a lograr hacer, amén, a desarrollar el tema, y que Dios sea poniendo palabras en nuestra boca, hermano, porque nosotros no tenemos nada que dar, nosotros no tenemos nada que ofrecer en la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, amén. Gloria a Dios. Primeramente la pregunta era: ¿el velo del templo se rasgó después de la muerte de Cristo? Amén. Esa es la respuesta a la pregunta, a la encuesta que publicamos en la página. El velo del templo, aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó cuando Cristo entregó el Espíritu, dice la palabra del Señor. Amén. Y bueno, y este tema vamos a desarrollarlo en un corto video, ¿no? Solamente para responder la pregunta. En 3 preguntas. 1, ¿qué era el velo del templo? ¿Qué era el velo del templo? Número 2, ¿por qué se rasgó después de la muerte de Cristo? Y número 3, ¿qué significa para nosotros que este velo se haya rasgado? Amén. ¿Qué significa para nosotros que este velo se haya rasgado? ¿Qué simboliza el velo? Amén. Con la ayuda de Dios vamos a proceder a compartir la palabra, pero primero queremos orar para que el Señor sea tomando el control de este video, de este compartir, hermanos. Amén. Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú tomes el control, Señor amado, de mis hermanos que están ahí, Señor amado, conectados, de mis hermanos y hermanas, Señor amado, que están viendo este video, Señor amado, el cual habíamos dicho, Señor amado, la semana pasada que íbamos, Señor amado, a traer, Señor, la respuesta, Señor, bíblicamente, Señor amado, acerca, Señor, del velo que se rasgó en el templo. Te pido, Dios, que tú pongas palabra en nuestra boca, que tú pongas palabra en mi boca, Señor, y que podamos aprender, Señor, y que podamos desarrollarnos juntamente, Señor, con mis hermanos y aprender más de ti, porque tú eres el Dios de toda gloria, tú eres el Dios de misericordia, Señor. Toma el control, precioso Espíritu Santo. Toma el control en esta hora, Señor, y que tu palabra llegue y toque nuestros corazones. Que tu palabra ministre en estos corazones, Señor, y que tu palabra esté edificándonos, amado Dios, y preparándonos para aquel gran día, Señor, que tú has de venir pronto, Señor. Y aquí tú vienes pronto, amado Dios. Nos ponemos en tus manos en esta hora. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a desarrollar la palabra de Dios y vamos a citar los 4 evangelios. Amén. En los 4 evangelios donde sale la muerte de Cristo. Gloria a Dios. Porque era necesario que el Cristo vivo venga, el Cristo, el Dios de la gloria, venga y se encarne en un cuerpo de hombre, un cuerpo humano, y en este cuerpo de carne pueda derrotar al pecado, puede derrotar a la muerte, puede derrotar al enemigo, y en el nombre de Jesús, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, podemos tener redención y vida eterna y salvación para nuestras almas, porque nosotros estábamos perdidos, amén, pero a través de Cristo, a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, tenemos esperanza en Él, de que un día
sea que venga el arrebatamiento pronto, sea que nos toque partir de esta tierra antes, podamos despertar en los brazos de nuestro Salvador, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos, hermanos, mi esposa me va a ayudar a leer las citas bíblicas. Vamos a Mateo capítulo 27, versos 50 y 51. Amén. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Ahí en las pantallas va a aparecer, juntamente, cuando lo lea mi esposa, va a aparecer las citas bíblicas, el contexto de la escritura. Amén. Gloria a Dios, vamos a leerlo. Amén. Dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. Gloria a Dios. Tomamos estos dos versículos para resaltar en el momento exacto donde Jesús murió en la cruz, entregó su Espíritu. Amén. Igual vamos ahora a Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Este es un preámbulo antes de entrar al tema del velo que se rasgó en el templo de lleno. Amén. Marcos capítulo 15, versículo 37 y versículo 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Amén. Una vez más vemos que el velo del templo, hermanos, se rasgó de arriba hacia abajo. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Gloria a Dios. Una vez más vemos que el velo del templo se rasgó en dos. Ahora vamos a la última cita bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versos 28 al 30. Amén. Y los que están con su Biblia, amén, pueden seguir y escudriñar las Escrituras. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Cuando ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Hemos leído estas cuatro citas bíblicas de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde todos coinciden, amén, en la muerte de Cristo Jesús. Y el velo del templo se rasgó en dos. Amén. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, vino aquí a la tierra con un solo propósito: poder salvar nuestras almas, a buscar lo que se había perdido, el pueblo de Israel. Pero gloria a Dios que su palabra dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Ahí se abre la puerta a los gentiles. Gloria al Señor por eso, hermanos. Ahora, Cristo Jesús vino y padeció en la cruz del Calvario. Cristo se entregó, dice, hasta lo sumo. Fue humillado hasta lo sumo, hasta muerte de cruz. Gloria a Dios. El Cristo vivo, el Cristo de la gloria, padeció en la cruz del Calvario. En Mateo 27, 34 dice la palabra del Señor que se acercaron, hermanos, remojó vinagre mezclado con hiel para poder darle a beber a Jesús. Mas Jesús no quiso probarlo, o lo probó y no quiso más. Se abstuvo de tomarlo. ¿Por qué? Dice la tradición judía que en realidad era algo amargo, pero en realidad era vinagre mezclado con analgésicos, con un analgésico, porque la tradición judía, basada en uno de los capítulos de Proverbios, amén, daba esto a los que eran sentenciados
a muerte en crucifixión, con el propósito de poder reducir el dolor, de poder adormecerlos, para que el dolor sea menos. Los judíos hacían esto, y dice, eso cuenta la tradición judía. Entonces, hermanos, Jesús no quiso tomar de aquel vinagre mezclado con el analgésico. No quiso, porque quiso estar íntegro, porque se iba a dar a la cruz del Calvario. Y ahí la Biblia dice en Isaías 53 que él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros le tuvimos por herido y por abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, bendito es el Señor. La misericordia de Dios se extendió, hermano. Él fue como un cordero mudo, directamente al matadero, en silencio. Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Él tenía todo el poder para ser librado en ese instante, pero él cayó por amor a ti y por amor a mí, por amor a todos ustedes que están escuchando la palabra del Señor, por amor a nosotros. Cristo Jesús se dio íntegro en la cruz del Calvario, y él quería estar con todas sus facultades completas cuando él iba a ir a hacer expiación por nuestros pecados, para poder librarnos de la condenación. Es por eso que no tomó ese vinagre con analgésico, según narraba la tradición judía, que le daban a aquellos que iban a ser crucificados. ¿Por qué? Porque aún cuando Cristo estaba en la cruz, en medio del dolor, en medio de la crucifixión, un ladrón a su derecha, un ladrón a su izquierda, tenía y iba a ministrar a aquel ladrón que se arrepintió. Aún allí en la cruz le ministró, hermano, y le ofreció gracia, misericordia, y le ofreció vida eterna, le dio vida eterna. Gloria al Señor por su misericordia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La palabra de Dios, la palabra del Señor, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, hermano. Y ahí en la cruz, el ladrón, porque la Escritura dice, hermanos, en otro pasaje del Evangelio, dice que los ladrones le injuriaban, o sea, fueron los dos quienes se burlaron de Cristo. Gloria a Dios, amén. Pero mientras iba pasando la agonía, hermanos, en la cruz, uno de los ladrones se arrepintió y reprendió al otro ladrón que se burlaba de Cristo. Y automáticamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque la misericordia de Dios es grande y eterna. En ese ladrón de la cruz que se arrepintió, nosotros nos vemos reflejados, porque Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por todos ustedes que están mirando el video y por todos los que están aquí con nosotros en esta noche. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para poder darnos vida y vida eterna. Nos vemos reflejados en ese ladrón. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros hemos sido fornicarios? ¿Cuántos han sido ávaros, ladrones? ¿Cuántos fornicaban, adulteraban? ¿Cuántos eran alcohólicos, drogadictos? Pero la gracia del Señor un día nos alumbró. La gracia del Señor un día nos alcanzó. Y con cuerdas de amor nos atrajo a los caminos de salvación. Y con cuerdas de amor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Cristo que vive por los siglos de los siglos. En el pasaje de Juan que leímos, amén, dice que Jesús, amén, le dieron vinagre otra vez, en Juan 19, del que leímos en Juan capítulo 19, del verso 28 al 30. No confundamos con el vinagre mezclado con hiel que vimos en Mateo 27, 34. No, en el pasaje de la Escritura que leímos, Juan 19, 28 al 30, dice que un centurión viene y le da vinagre. Pero este vinagre se refiere, este ya no era ya para un analgésico. Se lo daban y acostumbraban
a darle a los que estaban en la cruz, ya los romanos acostumbraban y le daban a los moribundos para que su dolor sea más intenso y su agonía en la cruz, en la crucifixión, se alargue más. Pero todo eso fue para que se cumpliese la escritura, como dice la palabra del Señor, como dice la palabra de Yahweh, el Dios de los ejércitos. Amén. Y ahí Jesucristo dijo, sabiendo que todo estaba consumado, dijo el Señor, consumado es. Consumado es. Y eso tiene una tipología. Y esto venía del Antiguo Testamento, sabiendo que lo que se escribió antes era sombra y figura de lo que había de venir, y que se iba a cumplir todo en Cristo Jesús, la ley, los profetas, los escritos de Moisés. Toda la escritura del Antiguo Testamento se iba a cumplir en Cristo Jesús, el dador de la vida, el autor de la vida. Amén. Gloria a Dios. Cuando él dijo consumado es, el sumo sacerdote cuando hacía la expiación en el día de Yom Kippur, o el día de la expiación que era llamado, que se hacía una vez al año, amén, salía y decía al pueblo cuando el sacrificio, cuando el Señor, cuando Yahweh aceptaba la sangre de sacrificio, salía y decía al pueblo, anunciaba al pueblo que Yahweh había aceptado la sangre y decía consumado es. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. Y amén. Y ahora nos metemos a la primera pregunta. Amén. Sabiendo y habiendo puesto por antesala y por introducción la muerte, la crucifixión y la muerte de Cristo Jesús, que fue para darnos vida, hermanos, y para rescatarnos del hoyo donde estábamos perdidos. Porque nosotros ya no teníamos esperanza. Nosotros estamos caminando derecho a la condenación eterna. Pero el Cristo vivo, el Cristo de la gloria, dio su vida en aquella cruz para poder libertarnos. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y esa sangre con la que nos compró, con la sangre con la que nos limpió, podemos tener entrada al trono de la gracia. Por eso tú y yo, hermanos, y ustedes que están en Cristo Jesús, nosotros valemos la sangre del Cordero, porque fuimos comprados a un alto precio. No fuimos comprados, dice la palabra de Dios, con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Y tú, amigo, amiga, hermano, hermana, que no conoces a Cristo, que no has venido a Cristo como tu Señor y Salvador, amén, en esta noche, al escudriñar, al abrir las Escrituras, que tu corazón pueda ser tocado por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, y puedas venir al conocimiento de la verdad, y que el Señor tenga misericordia de ti. Vamos a la primera pregunta. Amén. Gloria a Dios. Primera pregunta dice, ¿qué era el velo del templo? ¿Qué era el velo del templo? Para eso primero vamos a ir a la Escritura. Éxodo 26, del 31 al 36. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Amén, gloria a Dios. En el tabernáculo, hermanos, ahora sí entramos yendo a la primera pregunta, amén. En el tabernáculo, en ese entonces, habían 2 velos, amén, 2 cortinas. Una a la entrada del atrio y el otro que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Amén. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo, nos centraremos en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, aquel velo que se rasgó, amén, cuando Cristo murió, cuando Cristo expiró, cuando Cristo entregó su espíritu. Gloria a Dios. El
el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un velo hermoso, un velo grueso, como dice la escritura, hecho de azul, de púrpura, retratado de querubines. Amén. Era un velo hermoso, era un velo tremendo. Bueno, en este velo, detrás de este velo estaba el lugar santísimo. Amén. El lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza. Gloria a Dios. Y donde el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año. No sin sangre, se entraba con sangre. Amén. Entraba una vez al año, en el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, como le llaman, amén. El día de la expiación por los pecados del pueblo. ¿Ya? Tenía entrada una vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto de la alianza. El arca del pacto, hermanos. Miren, este arca del pacto contenía la vara de Aarón que reverdeció, el maná del cielo y las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Amén. Gloria a Dios. En ese arca del pacto, hermanos, la misma presencia de Dios descendía sobre el arca, sobre el propiciatorio. Y el sacerdote tenía que entrar una vez al año con sangre que habían sacrificado, amén, del cordero, de un cordero separado. Gloria a Dios. Una vez al año entraba el sacerdote y ahí entraba y la presencia misma de Dios descendía sobre el propiciatorio, sobre el arca de la alianza. Gloria a Dios. Esto es lo que les voy a decir. No está en la escritura, pero son fuentes, son información de fuentes rabínicas, de rabinos judíos que se pasan de generación en generación. Dicen que cuando el sumo sacerdote entraba y traspasaba el velo, amén, dice que contaba 7 pasos. Desde que pasaba el velo, contaba 7 pasos en adelante. Y el arca de la alianza estaba ubicado exactamente en el medio, 7 pasos detrás del velo. Y miren que con tal precisión y con tal exactitud, cómo es el Señor que mandó a Moisés, la cual le dijo que haga como sombra y figura que vio, que le mostró en el cielo, amén, cómo era el tabernáculo de Dios en el cielo. Gloria a Dios. Ahí en el arca de la alianza, hermanos, dice que de cualquier ángulo, de cualquier extremo, de cualquier lado que ustedes puedan contar, estaba exactamente en el medio del lugar santísimo, el arca de la alianza. De cualquier ángulo, de cualquier lado, se contaban 7 pasos y exactamente 7 pasos cabían para llegar al arca de la alianza. De cualquier ángulo, estaba en el medio del lugar santísimo. Y hermanos, dicen también estas fuentes judías, rabínicas, dicen que cuando la presencia de Dios descendía sobre el arca de la alianza, hermanos, dice que le llamaban el respirar del Espíritu de Dios. Amén. En hebreo, espíritu significa Ruach. Amén. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el respirar del Ruach HaKodesh de Dios, de Yahweh. Dice que cuando los sacerdotes que estaban en el lugar santo veían y sabían que la presencia de Dios, que la Shekinah de Dios y del Dios viviente descendía ahí en el lugar santísimo, dice que ellos sabían por qué. Porque era como el respirar del Espíritu. Ellos sentían que inhalaban y exhalaban, hacían las cortinas desde el lugar santo, el velo desde el lugar santo se veía como un pulmón cuando respiras. Inhalabas y exhalas, inhalas y exhalas, se movía y ellos le llamaban el respirar del Ruach, el respirar del Espíritu de Dios. Miren qué tremendo, la presencia de Dios manifestada en medio de su pueblo. Gloria a Dios, amén. Y dice que este sumo sacerdote que entraba, tenía que entrar, hermanos, tenía que entrar consagrado, apartado para el Señor, preparado para tal ocasión.
Porque si este sumo sacerdote entraba no preparado, entraba en pecado o entraba en no consagrado a Dios, a Yahweh, dice que cuando descendía la misma presencia de Dios quedaba fulminado, muerto. ¿Amén? ¿Y cómo lo sacaban? La escritura, en la palabra de Dios, vamos a leer Éxodo capítulo 28, amén, que habla que el sumo sacerdote en su vestimenta, en el efod, en la túnica, tenía, en las partes de abajo tenía cosido una especie de cascabeles, una especie de campanitas, granadas. Amén. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 28, verso 33 al 35. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Amén, gloria a Dios. Miren, estaba en la túnica de Aarón, estaban cosidas esas campanitas, esas campanillas que llama la escritura, amén. Gloria a Dios. Y eso servía, dice, ¿cómo sabían que el sumo sacerdote, los sacerdotes desde el lugar santo, cómo sabían que el sumo sacerdote seguía vivo aún? ¿Por qué? Porque las campanitas sonaban. Mientras el sumo sacerdote estaba ahí ofreciendo, derramando la sangre, mientras estaba en la presencia de Yahweh, las campanitas sonaban. Eso significaba que estaba con vida. Eso está en la escritura. Pero hay otro dato histórico, hay otro dato de judíos, de rabinos judíos, que también dicen, ¿por qué digo esto, dato histórico? ¿Por qué? Porque esto que les voy a decir no está en la escritura. Amén. Las campanitas sí están en la escritura, pero los que les voy a decir ahora no. Ya es como un dato histórico de rabinos judíos, nuevamente les digo. Ya cuando el sacerdote no estaba preparado, caía fulminado delante de la presencia de Dios. Y dice que el sacerdote para eso entraba, dice, con unas cuerdas amarradas a su tobillo. Porque si el sacerdote no estaba preparado, como dijimos antes, no estaba consagrado al Señor, cuando descendía la Shekinah, la presencia de Yahweh, caía fulminado el piso, caía fulminado el sumo sacerdote. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, los sacerdotes jalaban de aquella cuerda y arrastraban el cuerpo. Así era así. Pero cuando el sumo sacerdote entraba preparado y consagrado a Dios al lugar santísimo, derramaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca de la alianza. Amén. Gloria a Dios. Derramaba sobre ella la sangre y salía con vida del lugar santísimo. Aquello quería decir que Dios había aceptado, hermanos, la sangre, el sacrificio por los pecados del pueblo. Pero, ojo, esta sangre, de los machos cabríos, de los corderos, no podía quitar el pecado, solamente lo cubría solamente el pecado, pero no podía quitarlo, porque solamente uno solamente era aquel que podía quitar el pecado. Solamente uno era aquel, gloria a Dios, que podía quitar el pecado, el Cordero de Dios. Por eso cuando Cristo se apareció y Juan el Bautista lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque solamente Cristo Jesús es el único sacrificio perfecto, acepto ante Dios. La sangre de los machos cabríos y de los corderos no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían por un año. Y al otro año siguiente, igualmente, entraba a través del sumo sacerdote al lugar santísimo en la fiesta de Yom Kippur. Gloria a Dios. Así, en esto consistía, hermanos, el día de Yom Kippur. Ahora, cuando el sumo sacerdote salía y era acepto a la sangre ante la presencia de Dios, salía ante el pueblo y se ubicaba en una plataforma y les anunciaba al pueblo que la sangre por sus pecados había sido aceptada y su pecado iba a ser cubierto por un año.
Y el pueblo se regocijaba y el pueblo se alegraba, y glorificaban y adoraban a Dios. Y el sacerdote también decía, levantaba sus manos y decía, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? En aquel tiempo, cuando la palabra era consumado es, quería decir que la deuda estaba pagada. Ya no había más sacrificio, ya no había nada más que hacer. Y Cristo Jesús, cuando expiró en la cruz, cuando entregó su espíritu, la Biblia dice bien claro, cuando entregó su espíritu, quiere decir esto que a él que nadie lo mató, sino que él mismo se entregó por amor, como él mismo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy y la vuelvo a tomar. Amén, gloria a Dios. Y Cristo dijo, consumado es. El sumo sacerdote también decía, consumado es, cuando la sangre era acepto ante Dios. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo y qué tan hermoso es nuestro Dios, que todas las cosas que se escribieron en el pasado, en el Antiguo Testamento, iban a ser para señal para nosotros, para enseñanza de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Ahora, hermanos, el historiador judío Flavio Josefo. Algunos lo conocen a Flavio Josefo, un historiador judío. Y a los que no lo conocen, bueno, Flavio Josefo era un escritor, un historiador judío. Amén. Un historiador judío, Flavio Josefo. Gloria a Dios, que tiene libros que lo pueden leer, libros históricos que son de mucha ayuda para apoyarse en la historia de Israel, en la historia del pueblo judío, como Antigüedades de los judíos. Otro libro muy bueno es La guerra de los judíos. Gloria a Dios. Amén. Josefo decía, hermanos, y describía este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Josefo decía que este velo medía 20 metros de alto. 20 metros de alto. Y su espesor era de 10 centímetros, o sea, de 4 pulgadas, más o menos. 10 centímetros de espesor y de alto, 20 metros de alto. Así que este era un velo hermoso y pesado, muy pesado. Tanto así que Flavio Josefo decía que se amarraban 2 caballos a los extremos del velo y jalaban de ellos con fuerza, ni aún los caballos podrían haberle hecho siquiera un rasguño o un rasgado a este velo. Y dicen que si hubiesen querido enrollar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se necesitarían de 70 hombres. Miren qué tan pesado era este velo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este velo tan pesado, hermanos. Este velo tan pesado y tan grueso, representaba lo grueso y pesado que era que es la separación entre Dios y los hombres. La división que existía entre Dios y los hombres a causa del pecado. Cuán grande y cuán espeso, cuán pesado es aquella barrera que separa a Dios de los hombres de la humanidad caída, hermanos. Porque Romanos capítulo 3 verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios, destituidos. Hay una barrera que impide pasar de aquí a la gloria de Dios. Y solamente a través de Jesús, a través de Yeshua, el Hijo del Dios viviente, nosotros podemos tener vida y pasar a la gloria del Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En sí, el velo representaba a lo tan pesado y grande que es la separación entre Dios, la división entre Dios y los hombres, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han venido a Cristo para ser salvos, para tener vida eterna y vida en abundancia. Pero también, lo vamos a ver más adelante, en las otras preguntas, también estaba representado y era tipo de la humanidad de Cristo, el velo. Amén, porque en Hebreos dice que nosotros tenemos entrada a través de la sangre de Jesús por un nuevo camino perfecto. Y esto es a través
de su carne, a través del velo de su carne, que fue rasgado por la muerte. Amén. Gloria a Dios. También representaba a Cristo. Gloria al Señor. Y esto lo vamos a ver más adelante en las siguientes preguntas. Bueno, esta es la primera pregunta que estamos respondiendo. ¿Qué era el velo? Y hemos hablado acerca de lo que significaba el velo, de lo que representaba el velo. Amén. Y de la gloria del Señor, lo más hermoso y precioso y maravilloso era, ¿no? Lo que hemos dicho, estos datos históricos de los rabinos que hablan que cuando descendía la presencia de Dios en el lugar santísimo, hermano, era el respirar del Espíritu Santo. Y los sacerdotes desde el lugar santo podían ver cómo respiraba, cómo se movía el velo tan pesado, cómo respiraba, porque era el respirar del Espíritu de Dios. Amén. Bendito es el Señor, hermanos. Y esto es lo que significaba el velo. Esto era el velo del templo. Amén.